Bueno, buenas tardes compañeras. Agradecerle a doña Helen por el apoyo para ofrecer este taller a las compañeras de la cátedra. Este taller refiere sobre el proceso de habilitar grupos para actividades que eventualmente se vayan a realizar de forma colaborativa en la plataforma de Moodle. Bueno, para efectos de este taller, lo que vamos a ver en esta sesión es lo siguiente. Vamos a hablar un poco sobre las oportunidades de trabajo en modo de grupos, de la mediación docente en actividades colaborativas, trabajar en grupos mediante esas actividades colaborativas usando herramientas como la selección de grupos, wiki y los foros. Entonces ahí sí les voy a enseñar algunos ejemplos que ya están hechos para que ustedes vean cómo se puede proceder. Y vamos a hablar un poco de la coevaluación en el trabajo colaborativo. Entonces, bueno, es un poco complemento a lo que se habló en el taller anterior cuando hablábamos de la importancia de la comunicación y cómo debe ser la mediación. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esas grandes oportunidades de trabajo en modo de grupos? En algún momento, en alguno de los talleres conversábamos de que en este momento, como estamos trabajando en entornos en línea, hay profesores que suelen tener más de 2 grupos juntos en el mismo entorno. Yo sé que no es usual, tal vez para ustedes o para nosotros ver esos escenarios, pero en otras cátedras donde hay mucho estudiante, generalmente lo que se hace es trabajar de esa forma. Entonces tienen más de 60 estudiantes y en ocasiones a veces son 2 profesores por asignatura con más de 60 estudiantes en donde ellas se distribuyen parte del trabajo y ahí es donde se ve la gran oportunidad de hacer un trabajo mediante modo de trabajo colaborativo. Entonces, justamente es cuando se tiene un entorno con varios grupos y cuando tenemos un solo grupo y vamos también a trabajar actividades colaborativas. Entonces está de las dos formas. Puedes tener tu grupo de 35 estudiantes o menos y establecer actividades colaborativas, que sí es importante, por ejemplo, que antes de llegar y decir vamos a trabajar de forma colaborativa se haya identificado la razón, el qué, el para qué y el cómo lo van a desarrollar desde una matriz de datos que tiene que estar bien elaborada como tipo planeamiento didáctico y antes de hacer el montaje en la asignatura tener identificado en qué momento de la semana, porque estamos hablando de que el cuatrimestre dura aproximadamente entre 12 y 13 semanas, en qué momento de esa semana vamos a haber estimado el desarrollo de ese trabajo colaborativo, cuánto va a ser la duración de ese trabajo colaborativo y en qué les va a aportar a ellos en el proceso de aprendizaje, porque las actividades, como ustedes bien saben, no se desarrollan por desarrollarlas, no son al azar. Otras oportunidades que tenemos acá del trabajo en modo de grupos. Bueno, cuando ha sucedido en estos escenarios de que tenemos más de 50 estudiantes y estamos hablando, o incluso en otros contextos, más de 80 estudiantes en un solo entorno, o como nos sucedió en el segundo cuatrimestre de este año, que hubo cátedras que tenían, digamos, sus 200 estudiantes en una sola asignatura, en un solo grupo. Entonces, claro, de forma muy estratégica se ve beneficioso porque si hay un docente o el encargado de la cátedra publica un mensaje en anuncios o en el foro, va directo para todos los estudiantes. Digamos que esas son como las facilidades y las oportunidades que se le ven. En la mediación se fomenta el trabajo en equipos y el trabajo cooperativo y trabajo colaborativo. Este aspecto de la sana competencia es importante resaltarlo porque tenemos estudiantes que tienen diferentes habilidades y destrezas y por ende diferentes formas de abordar la información y cómo procesar la información. En el taller anterior hablábamos de la importancia de los sistemas representacionales, cómo ellos aprenden. Entonces, justamente fomentar ese liderazgo entre el estudiantado, que ellos trabajen de forma cooperativa, colaborativa y que socialicen y que aprendan a ser tolerantes, a ser divergentes de pensamiento, a ser de pensamiento flexible, a ajustarse a los diferentes escenarios. Eso es importante enfocándome en el aspecto de la sana competición. ¿Por qué? Porque vamos hacia un proceso de construcción, vamos a un proceso en donde se vale compartir, pero también aprender y no necesariamente siempre tengo que estar de acuerdo con el equipo. Sin embargo, este aspecto de tolerancia siempre tiene que salir adelante.
Ahora, la mayor interacción de las herramientas en la plataforma. Se puede perfectamente trabajar un foro de forma colaborativa, se puede trabajar, bueno, la wiki de forma individual y también de forma colaborativa. Hay un espacio de diario que también se puede hacer de forma colaborativa. En realidad la plataforma es bastante accesible para poder trabajar en ese escenario. Lo que sucede es que también desde la cátedra tiene que haber como una regulación o una orientación sobre el plan, la estrategia, cómo lo vamos a trabajar. Por eso es que les decía, he notado o hemos visto, por ejemplo, asignaturas que tienen más de 200 estudiantes y en otros escenarios, no en esta universidad, sino en otros escenarios, sí hemos visto, por ejemplo, que los profesores, digamos, son 5 y ellos se distribuyen las actividades. Entonces, hay un profesor que se encarga de los mensajes y también de colaborar con calificaciones, otro se encarga de las consignas y también de colaborar con las actividades, otro se encarga también de evaluaciones puntualmente y de contestar correos a los estudiantes. Entonces, hay una red de colaboración tan fuerte entre los profesores y todos están vinculados a ese trabajo cooperativo en común, que es sobrellevar la asignatura y apoyar al estudiantado en su proceso de aprendizaje. En el momento en que se pueda hacer de esa forma, en realidad es bastante enriquecedor y no hay necesidad de estar dividiéndolos por subgrupos, porque sabemos que están los 5 profesores interactuando dentro del mismo entorno. Sé muy bien que, por ejemplo, para la universidad son como las primeras ocasiones de poder trabajar así de forma masiva, que eso nos pasó el cuatrimestre anterior y en el primer cuatrimestre. Y también entiendo que está la necesidad de mantener esa privacidad de cada profesor y la forma en cómo ese docente media su asignatura. Pero no descartemos a futuro esa posibilidad de tener un grupo de más de 80 estudiantes y que haya 2 profesores en el entorno y que lo puedan mediar de forma conjunta, porque en realidad se apoyan mucho en la parte de evaluación, en la parte de mediación, en la parte de las videotutorías, en la parte de atender las consultas del estudiantado. En realidad se enriquece mucho la labor y las profesoras o los profesores que estén a cargo del entorno se acompañan bastante y aprenden más también del proceso. Entonces, por ahí la parte enriquecida que le podemos ver a esta oportunidad de trabajo en grupos. Desde la mediación docente en actividades colaborativas, algunos aspectos que se tienen que tomar en cuenta. En el taller anterior lo conversamos también. Este aspecto del lenguaje sencillo, de que las consignas estén claras, de que sean cortas, de que sean precisas, de que sean aplicables. Pensar siempre que cuando uno está desarrollando una actividad, ser resiliente y colocarnos en los zapatos del estudiantado para pensar, bueno, de qué forma lo va a organizar, de qué forma se va a gestionar esta información, el cómo se hace también, porque ya ha pasado en otros momentos que el papel, ustedes saben muy bien, aguanta todo lo que se pone, pero en la realidad, ya desde la práctica, ya desde el hacer, hay muchas implicaciones y factores externos que intervienen en el proceso y en ocasiones esa actividad tan linda que se redactó en el documento a veces es inalcanzable para un estudiante según su condición, según la zona, según su proceso de accesibilidad o conectividad. Entonces, tener muy en cuenta también la forma y la estructura y la secuencia y también la estructura de la tarea en sí misma, si es aplicable para ellos, si es realizable para ellos y el tiempo, porque también en ocasiones, para que lo valoren, una actividad de peso de trabajo colaborativo, pues tiene un peso bastante importante en puntaje primero, porque no puede ser que le pongan un 5%, por ejemplo, a este esfuerzo de organización, de trabajo, de, de ser compatible con los caracteres de los demás compañeros, de establecer acuerdos, de establecer una organización a nivel de trabajo, de montar el trabajo, por ejemplo, en una wiki, y después dejar todo ahí listo con todo este proceso que para algunos puede resultar hasta innovador. Entonces, tener cuidado con el puntaje. Si le vas a colocar un puntaje de 10%, valorar a qué se estima ese 10%, porque una de las quejas que ya hemos tenido de varios estudiantes, no precisamente de grado, sino en niveles superiores de posgrado, es que hay muchos profesores que, número uno, se sacan de la manga actividades que posiblemente no estén dentro de la orientación didáctica, y esto es algo que hay que tomar muy en cuenta. Todo lo que está en la orientación tiene que estar en el entorno. Si no está en la orientación, hay que negociarlo con el estudiantado. Y las actividades en ocasiones son elaboradas a partir de otras microactividades y resulta que a ellos en un hacer les demanda más tiempo en esa dinámica de construcción que más bien cansa al estudiante a nivel de cerebro y lo embotan muy rápido.
Y yo sé que están a niveles superiores, sin embargo hay que tomar en cuenta esto. Entonces, han habido ocasiones en donde han realizado que una bitácora, que han estado haciendo que mapas conceptuales o mapas mentales o un blog o un diario, una wiki, y todo eso se los valieron solo por un 20%. Todo eso que les acabo de mencionar. Entonces, hay un desbalance curricular por ahí importante que no se puede perder, y es el hecho de ser ordenados en cuanto a las métricas de evaluación. Si este trabajo vale un 15%, pues valorar que el peso responda a la actividad que van a desarrollar y el tiempo. No pueden pretender, por ejemplo, que un trabajo colaborativo se haga en 5 días. Mínimo hay que darle 10 días. Estamos hablando de 2 semanas, porque ellos tienen que reunirse, tienen que comunicarse, tienen que establecer estrategias de socialización, porque en un modelo como estos ellos nunca se han visto antes. Entonces, empezar a trabajar en el desarrollo del diseño, desarrollar esas competencias tecnológicas si no las tienen, porque a algunos es la primera vez que tocan una wiki, otros no saben cómo meter la información, otros no tienen competencias de ofimática, y entonces tenemos que ir poco a poco. ¿Qué sería lo importante aquí? Lo que yo les podría recomendar, que al inicio de la asignatura ustedes exploren con cada uno de sus estudiantes estos procesos, qué tanta experiencia han tenido en trabajo colaborativo, qué tanta experiencia han tenido con el trabajo de recursos tecnológicos, si han trabajado con otras herramientas o otros entornos en plataforma, algunas asignaturas en plataforma, en experiencias anteriores, para que ustedes vayan midiéndolo, porque habrán algunos que les dicen, sí, profe, yo en eso sí lo conozco. Habrán otros que te podrán decir, yo nunca lo he hecho. No significa que no puedan, pero sí que tenemos que medir muy bien el tiempo, el porcentaje y el peso académico de esa actividad para que todo sea coherente y ellos lo puedan desarrollar y no se sientan ni frustrados con el poco tiempo, ni embotados a nivel de cerebro por el exceso de actividades respecto a lo que vale, y que se sientan satisfechos también con la experiencia. En este sentido, ahí es donde les digo lo de las actividades aplicables. Por otro lado está la parte del docente como motivador. En otro momento por ahí leí un día de estos que está bien, el docente tiene un rol distinto, no es lo mismo el conocimiento que el contenido, porque obviamente el conocimiento se adquiere a partir de la práctica, a partir del estudio, y eso es lo que tiene el docente que ofrecer en este momento, el contenido ya existe. Entonces, es un docente que oriente sobre cómo se desarrollan esos contenidos en un ambiente virtual, en cómo motiva al estudiante y le provee retos de aprendizaje para que ellos puedan desarrollar esas experiencias dentro de un proceso de aprendizaje con modelo virtual. La constancia, la presencia del docente es fundamental. Les hablaba en algún momento en otros talleres a los compañeros de que cuando se hace una wiki, por ejemplo, el docente no puede permitirse desentenderse del entorno y entrar 3 veces a la semana. Aquí es necesario que esté presente porque tiene que estar atendiendo al estudiantado para quitar, por ejemplo, esa incertidumbre, ese sentimiento de ansiedad que él podría generar en el estudiantado el desarrollar este tipo de actividades, porque en ocasiones es su primera vez. Entonces, si ellos tienen una duda, saber que pueden contar con el docente o la docente que les va a contestar de forma inmediata. Sé muy bien que por reglamento tenemos 2 días hábiles para poder contestar, pero traten en la medida de lo posible que al día siguiente esa respuesta esté. Que si tienen alguna duda específica, técnica sobre cómo se maneja la wiki, que ustedes ya hayan probado antes la herramienta, que la hayan revisado bien y que sepan cada uno de los procesos para que les puedan contestar de forma efectiva y sin asustarse y sin asustarlos, porque todo esto también eso se transmite y ellos dicen, bueno, el profesor medio sabe o casi no sabe o está peor que yo y no sabe nada. Entonces, tener cuidado con esos procesos. Si vamos a trabajar con estas plataformas y vamos a trabajar con estas actividades, pues la idea sería que ya la persona docente esté bien empapada de cómo se trabaja en este recurso, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué alternativas hay. ¿Qué pasa, por ejemplo, si algún estudiante tocó alguna información y se borró? Tranquilizarlo porque no se borra, todo queda en el historial, todo está en el mapa. Entonces buscarlo y volvérselo a activar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, abrió la wiki en un formato que no era y no era el HTML? Tranquilo, revisar la wiki y volvérsela a aperturar en ese formato. Entonces, son cosillas, digamos, de ofimática para mi concepto básico que podríamos perfectamente revisar con antelación, hacer una primera exploración, entendiendo que ahorita tenemos un grupo como de 4 a 5 docentes y ustedes que trabajen la experiencia por aparte la prueben antes de implementarla con el estudiantado. Eso sí es importante hacerlo antes para poderles contestar con la mayor naturalidad y que ellos sientan esa
seguridad de parte de ustedes también. Este 80-20 que les remarco acá es porque en algún momento, y todos lo hemos leído, resulta que siempre nos dicen que el proceso de aprendizaje es responsabilidad del estudiantado, que hay que fomentar en el estudiantado ese proceso de autorregulación para la mejora continua, de que ellos son los protagonistas, de que ellos son los que deben hacer y el docente nada más mediar. Sin embargo, ese 80% yo sé que le corresponde al estudiante, pero ese 20% que le corresponde al docente, vieran qué importante que es. Esto es, yo siempre les digo, esto es un 80-20. Sí, al estudiantado le corresponde el desarrollar esas experiencias, el aprender a aprender, el cuestionarse sobre lo que está aprendiendo, el ir desarrollando procesos metacognitivos. A él le corresponde esto, pero al docente, si el docente no está ahí atrás a la retaguardia, acompañándolo, orientándolo, retándolo, impulsándolo, motivándolo, entonces ese 80% va a ir de rastras. Es importantísimo la presencia de la persona docente siempre. No esperar, como les decía en otro momento, a que sean los estudiantes los que aperturen los espacios. El docente debe estar antes y el docente debe estar al final siempre. Puede ser que usted los vaya a dejar para que ellos elaboren sus procesos, pero usted siempre tiene que estar ahí. Y al final la pertinencia a los mensajes. Entonces, siempre con el saludo, siempre con una motivación, siempre rescatando lo positivo del proceso, porque habrán estudiantes que se sentirán vulnerables, que se sentirán molestos, que se sentirán inseguros. Entonces, la pertinencia del mensaje respecto a lo que están elaborando, de motivación, de acompañamiento, de que ustedes pueden, impulsándolos, porque en realidad ellos se motivan con ese proceso, les gusta el hecho de aprender cosas nuevas y cuando sienten la seguridad del profesor o la profesora a la par, todavía mucho más se atreven. Y recordatorios por diferentes vías. Entonces, yo, por ejemplo, con los estudiantes que he tenido, siempre coloco en el buzón de anuncios el aviso de que, por favor, necesito que revisen el correo que se les acaba de enviar por medio de la plataforma, nada más. Y que vayan a la plataforma y revisen el correo ya extendido en donde les he colocado información, digamos, sobre lo que ha estado pasando, cosas que yo he venido haciendo con ellos, que en este momento me encuentro calificando, ustedes están avanzando en esto, he visto que van avanzando muy bien en el trabajo. Entonces, toda esa información como para que ellos tengan también una guía de cómo voy avanzando en el proceso y cómo el profesor me va orientando. Ahora, trabajar en grupos mediante actividades colaborativas usando la herramienta de Wikiforos. Bueno, ahorita les voy a enseñar un ejemplo que ya quedó hecho de una wiki que trabajé con los estudiantes este cuatrimestre para que ustedes la vean y ahí podemos conversar un poco. En la plataforma, dejar claras las consignas, se crean los grupos, se hace la selección, todo eso se los voy a enseñar ahorita, trabajo en la wiki, en los foros, la coevaluación y la calificación de la wiki. Cuando se trabaja una wiki, como es un proceso de trabajo colaborativo, por lo menos en las experiencias que yo he tenido, sí he acostumbrado a que ellos tengan una experiencia de coevaluar al compañero par con el que están trabajando. Si son grupos de 4, mejor. Entonces ya sabemos que Ana coevalúa a Carolina y Carolina coevalúa a Rosa y Rosa coevalúa a Ana, por ejemplo. Entonces, si son 3, se tienen que poner de acuerdo dentro del mismo espacio, pero lo importante acá es darles a ellos la información, darles a ellos la rúbrica, el instrumento como tal, y decirles en qué tiempo lo van a realizar, con qué propósito y a dónde lo tienen que enviar. Lo que hemos venido haciendo con esta parte de la coevaluación es sensibilizar al estudiantado para que también se responsabilice sobre el trabajo que están haciendo sus demás compañeros, porque sabemos muy bien que una de las cosas que cuesta más con la wiki es entablar esos acuerdos de cómo vamos a organizar el trabajo. Yo siempre generalmente les digo, decidan quién va a ser el coordinador, porque en todo trabajo colaborativo siempre hay alguien que está elaborando el proceso más cuidadoso, va orientando al resto de los compañeros, se considera como el guía, el que les aporta, el que les dirige, el que les asesora y también trabaja. Entonces, cuando hay alguna situación de confrontamiento o de alguno que no se sintió de acuerdo con su calificación, yo lo que hago en ocasiones es más bien reunirme con el encargado, con la persona a cargo, con el coordinador de la wiki o coordinadora, y entonces empezar a conversar con ellos y decirles, bueno, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo han avanzado? ¿Cómo les ha ido? Para yo más o menos tener ese feedback por parte de ellos y darme una idea respecto a la nota que les voy a colocar. Porque algo que sí hay que tener cuidado también, y unos profesores en otra asignatura nos lo contaron, es
que como no se tiene tanta experiencia en las wikis, entonces a veces es un poco chocante el hecho de tener que calificar con 10 a todos, sabiendo que los estudiantes coevaluaron no también a uno de los compañeros, pero como no hay forma, entonces se califica a todos por igual. Y en eso por lo menos particularmente yo no estoy de acuerdo. Hay mecanismos para poder hacer ese filtro. Eso sí, el docente tiene que estar muy pilas a poder indagar un poco más y tener la paciencia para buscar al coordinador de la wiki y hacer las consultas del caso. O bien, por ejemplo, en una de las situaciones que me pasó a mí con este cuatrimestre, de hecho, resulta que a todos mis estudiantes se les olvidó mandarme la coevaluación en uno de las wikis que hicieron. Y ya yo le escribí entonces a la coordinadora, y yo le dije, bueno, fulana, ¿y qué pasó acá? Porque a todos se les olvidó mandarme la coevaluación. Profe, es que sí, en realidad a todos se nos olvidó, no tuvimos como la posibilidad. Y había un rubro dentro de la evaluación de la wiki que hablaba del envío de la coevaluación, pues evidentemente todos se quedaron sin ese rubro. A todos se les bajó ese punto y yo se los avisé de por medio. Quedan sabidos de antemano que se les va a bajar este puntaje por no haber entregado la coevaluación en el tiempo indicado y no había cómo apelar, es que ninguno la envió. Después, finalmente, la calificación de la wiki, hay una forma de calificarla, también eso se los voy a explicar porque no hay dentro de la plataforma, dentro de la herramienta como tal de wiki no hay ninguna posibilidad de insertar la rúbrica, entonces el proceso lo tenemos que trabajar por aparte. Aquí les dejo unos videitos, por ejemplo, de los mismos materiales que ha construido el programa de aprendizaje en línea para explicarles a los estudiantes también sobre qué es una wiki, cómo se puede participar, cómo ingresar y colaborar en la wiki de Moodle y cómo hacer las pestañas cuando se entrega un trabajo por pestañas bien ordenado, muy bonito, y algunos aspectos a considerar para la mediación de los cursos en línea. Todo esto lo ha elaborado el programa de aprendizaje en línea. Lo retomo y se los dejo acá. Finalmente, bueno, aquí les dejo el enlace de la valoración y lo que voy a hacer es dejar de compartir para irnos un momentito al entorno. Entonces, acá voy a volver a compartir acá. Caro, Dime. voy a voy a llamar a una tutora. Es que yo mandé también un enlace de reunión porque tengo reunión con ellas después y se Ok. confundió ella que solamente era esa reunión. Entonces voy a llamarla de aquí por cualquier cosa, Está si bien. ves. Ok, Sí. Díganme una cosa, ¿ahorita están viendo el entorno que les estoy compartiendo de la plataforma? sí. Sí, muchísimas gracias. Correcto. Gracias. Bueno, para enseñarles un poco de lo que se trabaja, por ejemplo, con los espacios colaborativos, algo que es muy importante, que lo hemos visto en otras cátedras, es que hay que definir en qué momento de las 12 semanas ustedes van a querer trabajar de forma colaborativa. Por ejemplo, han habido cátedras en donde ellos toman la decisión de que a partir de la semana 2 empiezan a trabajar en modo de grupos todo el resto de las semanas. Se ha visto mucho, por ejemplo, en la cátedra de investigación, que nosotros les estamos apoyando también con asesoramiento, y ellos están en un nivel un poco más avanzado en el uso de la plataforma. Entonces, para contarles lo que ellos han venido haciendo, es que ellos sí nos dicen, bueno, semana 1 para que se presenten, semana 2 para que vayan escogiendo el tema de investigación, y a partir de la semana 2 tienen que escoger los grupos y van a empezar a trabajar de forma colaborativa. Todo el resto de las semanas, estamos hablando que son 11 semanas de trabajo en equipo. ¿Cuándo suceden esos casos? Entonces, por ejemplo, acá, voy a empezar a trabajar desde acá, sí es importante que ellos se vayan a editar ajustes, y lo que les hemos recomendado es que acá en grupos tienen de una vez que forzar el modo de grupo y ponerle que sí. ¿Por qué? Porque saben que el grupo que se estableció desde la semana 2 es el mismo grupo que va a seguir trabajando consecutivamente hasta el final de la semana 12. Cuando se fuerza el modo de grupo, eso significa que el cuaderno de calificaciones queda fraccionado por grupo, que cualquiera de las actividades se va a calificar por grupo, que los foros se van a trabajar por grupo y que todas las actividades se van a trabajar en modo de grupo. Pero vean que aquí yo lo tengo que no, porque no, en realidad no lo necesité, y aquí tampoco esto lo remarqué. Pero por ejemplo, si hay un perrito llorando fuera. Pero por ejemplo, si yo tengo de todas las 12 semanas de trabajo, solamente unas 3 o 4 que voy a destinar a trabajo colaborativo,
porque quise meter una wiki, porque voy a hacer un foro colaborativo, porque metí un diario, porque metí una herramienta externa para alguna actividad, entonces no es necesario hacer esta configuración acá de venir y cambiar aquí en modo de grupos y forzarlo. No hace falta. Esto lo podemos hacer desde otra forma. Esto primero para explicárselos así. Ahora, cuando ustedes elaboran la wiki, voy a darle a activar edición acá. Vean que aquí, por ejemplo, yo a ellos se los puse hasta la unidad 3, porque en estas otras unidades tenían actividades individuales, tenían que entregarme un mapa, tenían que entregarme otra investigación, eran de corte individual, y aquí en la actividad, en la unidad 3, sí les coloqué a hacer esta wiki. ¿Qué es importante que ellos tengan siempre? Bueno, viene la consigna de la unidad, vienen las indicaciones de la tarea, viene la lectura, que es el insumo, y vienen los PowerPoint, que son como apoyo también a todo el contenido teórico que están viendo dentro de la unidad didáctica de esta asignatura. ¿Qué fue lo que se hizo con ellos? Yo particularmente trato de darles a ellos la posibilidad, estos estudiantes son de licenciatura, ¿verdad? Trato de darles la posibilidad de que ellos escojan sus grupos, de que ellos elijan con quién quieren trabajar. Y para poder hacer esto, entonces, claro, yo primero tenía que saber más o menos cuántos estudiantes iba a tener en el entorno. Y claro, cuando ya hablé con Cristian, que fue el que me dijo, entonces yo me voy acá a participantes y ya yo revisé que tenía 35 estudiantes contándome a mí también y a Cristian. Entonces, claro, yo digo, bueno, vamos a abrir con eso los grupos para de una vez dejar armada esta parte. Lo primero que ustedes tienen que hacer, pueden hacerlo de dos formas, es armar los grupos ustedes y dejar los grupos listos, o darles la opción a los estudiantes para que ellos puedan seleccionar en cuál wiki quieren trabajar y con cuál estudiante quieren trabajar. Entonces, en este caso, cuando ustedes vayan a seleccionar esos grupos, sea ustedes que los armen o sea que les den la libertad para ellos, es igual en este engranaje, se van aquí en más y se van aquí a grupos. Y aquí ustedes empiezan a elaborar los grupos. Les dan crear grupo y ponen grupo número 1 y no ponen nada más. Aquí dan guardar. Yo aquí le voy a dar cancelar. Y aquí, por ejemplo, en cada uno de los grupos, antes de que ellos seleccionaran en cuál grupo iban a estar, estos números aparecían en 0, como por ejemplo aquí en el grupo 9. Si ustedes quieren hacer los grupos ustedes mismos, entonces tienen la posibilidad de darle en agregar o quitar usuarios y pasar los estudiantes. Digamos en ese 9 no hay nadie, voy a pasar a Cristian. Vamos a poner a Cristian en el grupo este y me voy a poner yo. Y le damos regresar, nada más. Si nos fijamos, entonces ya vemos que en el grupo 9, donde habían 0, ahora vemos 2, que somos Cristian y yo. Entonces ustedes tienen esa posibilidad. Si son estudiantes de diplomado con los que están trabajando, yo de hecho también he visto en otros contextos en licenciatura que los profesores dejan los grupos listos de una vez y nada pasa. Ustedes los dejan listos y les dicen, estimados y estimadas estudiantes o estimado grupo, ya se encuentran los grupos listos en la plataforma, váyanse de una vez a la wiki y empiezan a trabajar. Y ya ustedes empiezan a revisar. Eso sí, les tienen que colocar muy clara la consigna aquí en las indicaciones, donde están las indicaciones de la tarea, indicarles claramente que van a haber grupos y aquí en este proceso, pues evidentemente en algún espacio dejarles claro dónde están los grupos. Vean que yo aquí no lo hice porque yo les puse a ellos que sí, que la tarea es grupal y que los grupos se van a conformar en la plataforma. Ellos tenían esa libertad, pero en este proceso, si yo hubiese querido darles a ellos de una vez los grupos listos, aquí yo hubiese tenido que meter la tabla con la distribución de los grupos. Grupo 1, tantos estudiantes. Grupo 2, tantos estudiantes. Y ellos se ordenan y así trabajan. De hecho, me pasó hace poquito con una licenciatura en ciencias que yo tenía que hacer una wiki y los profesores tomaron la decisión de que todos ya tuviéramos el grupo establecido. Entonces ya me correspondió trabajar con otras 3 compañeras y ya nos pusimos de acuerdo. Cuando pasan esas cosas, esta parte de selección de grupos no hace falta abrirla. La parte de selección de grupos es justamente para que los estudiantes puedan escoger sus grupos. Ellos aquí se metieron e hicieron la selección. Pero si usted va a hacer la selección desde grupos, no hace falta abrir esta herramienta de selección de grupos. Ni siquiera hace falta que la habiliten. Aquí, por ejemplo, yo les dejé a ellos la posibilidad de escoger. Entonces les puse acá que cada grupo era de 4 personas, que todos tienen que escoger un grupo para realizar la tarea,
que una vez escogido se tenían que ir diríjase a la wiki para elaborar el trabajo, que estaba habilitado hasta cierta fecha, pero después se los amplié porque hubo temporal, hubo unas situaciones aquí que estuvo lloviendo mucho, carreteras que se cayeron y demás, entonces ampliamos un poco la fecha y bueno, y manifestaron problemas de conexión a internet. Entonces, como ustedes verán, aquí nada más se les daba el espacio. Vean este grupo 9 que estaba en 0, aquí ya aparece lleno, ya yo automáticamente lo dejé listo, entonces ya aquí aparecen 2 personas. Este es el propósito de esta herramienta de selección de grupos, que ellos tengan la posibilidad de escoger su grupo. Si ustedes les van a brindar el grupo, no hace falta que la coloquen. Ahora viene la wiki. Si ustedes se fijan, estos círculos que están acá, es porque yo decidí en la configuración de la wiki que esta wiki fuera grupal y que fuera por grupos separados. Cuando ustedes están editando el trabajo de la wiki, bueno, aquí está la pestaña donde ponen el nombre de la wiki, aquí dejan las indicaciones, yo aquí les puse, por ejemplo, la tarea, en qué consistía, la fecha de entrega, el valor, el puntaje, el propósito y listo, de una vez. Le colocamos el nombre a esta primera página y después, vamos a ver acá, pusimos que era una wiki colaborativa, que iba a ser en formato HTML. Y aquí en modo de grupo está la opción de poner no hay grupos, grupos separados o grupos visibles. Yo lo coloqué como grupos separados. ¿Por qué razón? Porque yo quería que los estudiantes trabajaran los 4 en su wiki, nada más. No que entrara un quinto a observar qué están viendo o que entrara un sexto a ver qué están viendo o que, a ver, hay mucho estudiante muy travieso también y eso lo tenemos que prever, que al igual que profesores también que quieren aprender, pero pueden que se jalen alguna torta por ahí y toquen algo que no tienen que tocar. Entonces, por ejemplo, el hecho de que los grupos estén por separados es para darle a los estudiantes esa seguridad de su espacio y que solamente ellos intervengan en ese espacio, solo ellos lo modifican, solo ellos editan, solo ellos intervienen. Cuando ustedes colocan acá que esto está por grupos separados y ya desde grupos, como vimos, se armaron estos grupos, voy a darle aquí cancelar porque ya esto estaba hecho. Entonces, cuando ellos entran a la wiki, van a encontrar esto que está acá, grupos separados. Y cuando se despliega la pestaña, van a ver a todos los grupos. ¿Qué significa esto? Que si Carolina está inscrita en el grupo 9, Carolina no tiene por qué estar dando vueltas en el grupo 2 o en el grupo 1 o en el grupo 3. Aquí yo como rol de profesor, yo puedo perfectamente entrar a todas las wikis, pero ¿qué pasa si yo me voy a formato de estudiante? Voy a tratar de enseñarles acá. Voy a cambiarme como rol de estudiante. Si yo me voy aquí, vean que automáticamente, como estoy con grupos separados, yo solamente estaba inscrita en 2. De hecho, me había inscrito en la 10. Solamente estoy en la 9, que fue lo que acabo de hacer ahorita en cambios, que puse a Cristian y a mí, y solamente en la wiki del grupo 10. Si ustedes se fijan, yo no tengo acceso a entrar a ninguna otra wiki como estudiante. Entonces, claro, eso es lo que nosotros queremos con los grupos separados. Si ustedes colocan entre las opciones de configuración grupos visibles, eso significa que van a poder entrar, sí, están en su grupo. Carolina está en el grupo 9 y está en el grupo 10, digamos, pero puede irse a dar un tour por el grupo 5, puede darse un tour por el grupo 2, por el grupo 1, por todos los otros grupos. Ahí, ya les digo, pueden ustedes tomar la decisión si quieren de hacerlo cuando las wikis queden listas. Hay profesores que hacen un recorrido muy bonito con los estudiantes y, por ejemplo, ocultan las wikis para que ellos las trabajen y mientras las están elaborando, que eso es muy lindo porque ya es la creatividad de cada grupo, ya la terminan de entregar y queda lista. Digamos que la fecha era para 4 de noviembre. Y a partir del 5 de noviembre yo me metí, le cambié la configuración y puse ahora que eran wikis visibles, que eran grupos visibles. Entonces, claro, ya ahora sí cualquier estudiante puede ir a entrar lo que hicieron los demás. Eso es muy bonito porque entonces ellos van a ir a ver qué hizo el grupo 2, van a ir a ver qué hizo el grupo 4, van a ir a ver qué hizo el grupo 5, además de lo que pudo haber hecho yo. Y también se resalta mucho la creatividad porque hay estudiantes que son un poco más diestros en la tecnología, que sabrán un poco más, entonces estas wikis dan para hacer maravillas, hasta para insertar videos, se puede hacer un banner por aparte, se pueden entregar, se les puede adjuntar colores, se puede vincular, por ejemplo, una imagen. Si quieren, ahorita les enseño una que de hecho yo hice para una asignatura. Creo que sí me lo permiten porque lo voy a enseñar la mía. Entonces, en este sentido,
es interesante que el profesor tenga esa flexibilidad con los estudiantes y primero dejarlos en su privacidad trabajar y cuando ya esté listo, que se den un tour para que vayan a explorar las demás. Inclusive lo pueden complementar hasta con un foro de socialización en donde se den el chance de que ellos hagan el recorrido y después en 2 preguntas les puedan decir a ustedes qué les pareció la experiencia. Y que le hagan aportes incluso a algún compañero. Si les quieren hacer aportes es aquí en comentarios. Bueno, voy a cambiarme aquí porque tengo rol de estudiante ya. Por ejemplo, acá, vamos a ver. Yo a todos les dejé comentarios. Entonces, claro, los felicito por el esfuerzo, los aportes son muy interesantes, me ha gustado, mis sinceras felicitaciones. A todos los estudiantes que trabajaron en sus diferentes wikis, a todos yo les fui dejando de una vez el comentario. Cuando las wikis quedan visibles para todos los grupos, los compañeros lo pueden hacer también. Entonces ellos pueden llegar, aquí no hay comentarios. Voy a regresar por acá. Ve aquí también cosas importantes que hay que detallarles. Por ejemplo, ellos acá me confundieron algunos aspectos, entonces aquí les aclaro qué fue lo que tenían que corregir, qué era lo que se tenía que colocar, en las conclusiones qué fue lo que no me dejaron ver y comentarles, bueno, este compañero en particular estuvo enfermo, tenía COVID, por dicha está bien, ya se recuperó y ya pasó la asignatura, entonces también felicitarlos por haberse organizado, que el compañero estuvo muy pendiente pero no pudo estar presente. ¿Qué pasa en esos casos, por ejemplo? Esta situación, bueno, qué dicha que habría esta wiki. Resulta que los chiquillos de esta wiki tuvieron que trabajar sin este compañero. Evidentemente yo no le iba a poner la nota a todos por igual. Entonces lo que sí hice fue calificar por grupos, porque yo tenía habilitado el espacio de grupos, y después en el cuaderno de calificaciones directamente a él le cambié la calificación porque yo sí me comuniqué con Emilio y le pedí que de una vez me mandara el trabajo de forma individual. Previa justificación de lo que estaba pasando, que tenía esa situación de salud, que estaba enfermito y demás, y entonces ya él me mandó el trabajo individual, ya me lo entregó, sacó menos nota porque no entregó lo mismo que ellos, hizo el trabajo por aparte, y entonces en el cuaderno de calificaciones directamente cambié ese aspecto, porque ellos sacaron más de un 90, pero este compañero sacó un poco menos. Ahí es donde les digo, uno puede usar mecanismos diferentes para poder hacer los cambios y no colocarles a todos un 100, porque es que el trabajo colaborativo está bien, es un recurso, es una wiki. Eso no significa que todos tienen que sacar lo mismo si hay una excepción, como pasó en este caso, de que este estudiante estaba enfermo y lo tuvo que hacer por aparte. Bueno, entonces, a la hora de calificar, voy a quitarles acá desactivar edición, a la hora de calificar la wiki, resulta que la wiki como tal no permite que nosotros podamos insertar dentro de las opciones una rúbrica. Entonces, para poderla calificar tenemos que abrir un espacio de tareas, así se llama, espacio de tareas, y le vamos a colocar calificar wiki. Bueno, voy a habilitar otra vez para que vean aquí una cosa. Resulta que hablando con Gabriela y con otros compañeros, yo les decía, vean, es muy diferente calificar de uno en uno a calificar por grupos. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que configuremos esto a grupos para no tener que calificar de forma individual? Porque si la tecnología está, tenemos que saber aprovecharla y hay que ser muy estratégicos con el recurso. Si podemos, por un lado, aminorar la carga también nuestra porque nos estamos ya sumando mucho a estar en mucha presencia con la tecnología, pues entonces hagamos uso bien estratégico del recurso. Y ya me decían, claro que sí se puede. Entonces, por ejemplo, acá, desde editar ajustes, esta es una tarea como cualquier otra de un espacio de tareas normal. Entonces yo aquí le puse calificar la wiki, le puse las indicaciones, pero resulta que aquí hay una parte que dice que si usted quiere forzar la calificación en modo de grupos, ¿ves? Configuración de entrega por grupo. Resulta que aquí me da las opciones de sí o no. Si yo le doy que no, entonces automáticamente voy a tener que calificar uno por uno, como siempre lo hemos hecho en entornos virtuales. Pero si yo le doy que quiero forzar a modo grupo y le doy que sí, entonces ella automáticamente me va a separar con los grupos que ya se establecieron en la plataforma y me va a separar los estudiantes. Si yo califico a la gente de la Wiki 1 y ahí ahorita los vamos a ver, se los voy a enseñar. Bueno, aquí esto era lo único que había que tocar. En calificación se le puso el puntaje y era con una rúbrica y ya esto lo dejamos listo.
Entonces, a la hora de calificar, vean acá, por ejemplo, cada estudiante está separado por grupo. Vean que las notas no son iguales. Entonces, cada estudiante está separado por su grupo. Aquí Carolina no estaba incluida, está en más de un grupo. Bueno, yo es que ya me metí en dos, ¿verdad? En el 10 y en el 9. Aquí está este chico, Michael, del grupo 4, esta muchacha del grupo 2, este chico del grupo 5. Vamos a buscar a Emilio para que vean cómo le fue a Emilio. Emilio Salinas creo que era. Ajá. Este chico tiene la nota acá de 97.50 sobre 100 y en el cuaderno de calificaciones se le cambió al final. Entonces, ya les digo, ustedes pueden sin ningún problema llegar y hacer las calificaciones de los estudiantes y por una calificación que hagan, por ejemplo, a esta muchacha Natalie, ya sabíamos que venía en el grupo 5. Si yo la califico a ella y le puse un 80, ella se sacó un 95, automáticamente todos los integrantes de ese grupo 5 van a tener la misma nota. Pero si resulta que en el cuaderno de calificaciones o algo pasó que alguno no participó del todo, vamos a hacerles el ejercicio para salirme de acá y enseñarles el cuaderno de calificaciones. Yo puedo perfectamente meter la nota desde acá forzada y nada pasa. A ver. Por ejemplo, en estos casos, esta muchacha no participó. Yo aquí vine y califiqué a todos los demás y digamos que ella era de un grupo 3. Y si al grupo 3 le di un 100, automáticamente vine y cambié la nota acá porque ella no se podía quedar con ese 100. Esta muchacha igual no participó, estos no estuvieron ni siquiera presentes. En el caso de este muchacho, Emilio, ok, vean que Emilio aparece en la calificación grupal con un 97, pero al final yo le cambié la nota y le puse un 85 acá y nada pasa. Al final él lo que va a observar dentro de, para ver acá, su nota como tal es que se le cambió la nota al final. ¿Ven? Y no pasó nada más. No fue que por venirme yo al cuaderno de calificaciones y cambiarle la nota únicamente a él, se cambió a todos los demás otra vez. No. Pero sí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con esta calificación en grupo. Entonces, cualquier cambio que usted haga, cualquier calificación que usted realice en este espacio de tarea cuando está por grupo, sabe que automáticamente si calificaste al grupo 1 a un integrante con 100, todos los demás lo van a tener. Si usted no está de acuerdo con esa situación y sabe que hay alguno que no participó del todo, puede irse al cuaderno de calificaciones y de una vez meter la nota que corresponde y eso le va a quedar también en el cuaderno de calificaciones al estudiante. Nosotros abrimos aquí un espacio para apelaciones de la wiki. Bueno, y esto también se los quería enseñar. Cuando estamos trabajando con los estudiantes en las wikis, uno siempre les deja un espacio para que ellos puedan trabajar de forma colaborativa en sus foros. Este foro se abre como un foro común, normal, como cualquier otro foro. La misma configuración del foro, se pone foro para organizar la wiki, se va a indicar cómo se va a trabajar, que es un foro de uso general. Lo único que va a variar en esta situación es que es un foro de grupo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, aquí tenemos en calificaciones, ajustes del módulo, y aquí en ajustes del módulo le tenemos que colocar en modo de grupo, grupos separados. Ven que aquí dice que no hay grupos separados o grupos visibles. Yo voy de nuevo cuidando siempre la confidencialidad de la información de los estudiantes, cuidando siempre que ellos manejen un espacio que sea solamente para ellos, sino que te ingrese alguien más a hacer disturbios o a participar de forma inoportuna. Prefiero tenerles un espacio para que ellos trabajen solitos en su grupo y no que esté todo el mundo revuelto. Entonces, claro, yo sé que yo estoy en el grupo 9. Voy a pasarme otra vez a vista de estudiante para que vean cómo se ve en el caso de que yo fuese estudiante. Si se fijan acá, yo solo tengo acceso a dos grupos, a los grupos en los que estaba inscrita, en el grupo 9 y grupo 10. A los otros grupos no. Entonces, solamente me voy a concentrar a trabajar en mi grupo y a trabajar con mi estudiantado, los otros compañeros con sus respectivos estudiantes y nada pasa.
¿Cómo cambio yo esto? Digamos, por ejemplo, que ya después yo quiero que el foro sea visible para todo el mundo y que todos puedan participar, intervenir y demás en algún caso de que tengan que hacer socialización compartida, o puedo abrir otro foro. Es nada más quitarle la configuración. Vean acá. Esto que aparece acá justamente se da porque yo, cuando hice la configuración, solicité que fuera por grupos separados, pero yo lo puedo quitar. Y resulta que aquí dice que ya hay grupos visibles, y si hay grupos visibles es que entonces el grupo 1 puede ver lo que escribe el grupo 2 y además intervenirle. Grupo 3 ve lo que hizo el grupo 4 e intervenirle. Y si lo marco acá y le doy esta otra pestaña, que es este muñequito nada más, no hay grupos. Y ya, no hay grupos, entonces todo queda revuelto. ¿Ven? Ya no hay grupos, quedó todo revuelto. Y muchachas, nada pasa. Se vuelve a arreglar otra vez. Voy para atrás, para que vean. Ahí es donde todos pueden volver a trabajar. Aquí otra vez grupos separados se volvieron a acomodar. Entonces, eso es lo que les quería decir. La tecnología como tal sirve para agilizarnos el proceso también a nosotros, pero no le tengamos miedo a estos cambios porque no nos tenemos que asustar, hay formas de resolver. Por dicha están estos botoncitos de configuración, entonces ya uno más o menos va viendo. Quiero hacer un grupo que sea para todos y que todos puedan participar y que sea de respuesta, realimentación y demás, no lo pongas por grupos separados entonces. Si usted quiere hacer un grupo que esté separado, pero que sean visibles y se puedan ver los demás, hágalo con grupos visibles. Y si quiere hacer un grupo en donde todos intervengan, no le ponga un foro para que todos estén ahí, no le ponga grupos, déjelo así, sin grupos. Pero en este caso, como es la wiki, en donde ellos tienen que tener el espacio para trabajar, el espacio para organizar su proceso de socialización y demás, y la selección en el caso de que usted les dé la chance de que se puedan seleccionar los grupos, yo sí preferiría que ustedes valoren este aspecto de privacidad del estudiantado. ¿Por qué pasa? Por ejemplo, a mí me pasó, en otra asignatura que estaba llevando, resulta que yo era del grupo de la Wiki 5 y los foros los dejaron abiertos. Entonces, claro, cuando los dejaron todos habilitados, y todos estaban viendo lo de todo el mundo, no lo hicieron como esta parte de acá. Y yo le escribí un mensaje a mis compañeras para que nos pusiéramos de acuerdo y se metió un compañero de otro grupo y me dice, sí, de acuerdo, está bien. Y yo dije, ¿y este de dónde salió? Si este no está en mi grupo, porque los grupos ya los habían conformado. Entonces, claro, ustedes son las que valoran porque ustedes van a estar a cargo del entorno. Yo, para efectos de orden, desde mi punto de vista, yo prefiero resguardarles a ellos esa privacidad. Y ya después, yo puedo perfectamente aquí, por ejemplo, hacer esta wiki con grupos visibles, ahí, y entonces yo sé que me voy a meter y voy a ver todo lo de los demás. Vamos a hacer el ejercicio a ver aquí como estudiante. ¿Ven? Entonces, como yo ya como profesora configuré que los grupos sean visibles, entonces ya Carolina puede ir a ver qué hizo el grupo 1 en versión de estudiante, Carolina puede ir a ver lo que hizo el grupo 4, puede ir a ver lo que hizo el grupo 6, que eso sería muy bonito, por ejemplo, si ustedes quieren hacerles ese tour. Entonces ustedes les van a decir, bueno, van a trabajar de tal fecha a tal fecha en sus wikis y usted lo deja con grupos separados. Vamos a regresarme para enseñarles aquí. Vean que aquí aparecen grupos visibles. Ustedes les dan la opción de grupos separados. Nada más es apretar esas pestañas. ¿Cuándo salen estos circulitos? Cuando automáticamente ustedes habilitaron los grupos desde el inicio, como les dije, en pestaña de grupos, y elaboraron los grupos y los vincularon de una vez a los trabajos de wiki. Ya automáticamente en la configuración usted tiene la opción de darle grupos separados, grupos visibles o que no hayan grupos. Si usted lo deja como grupos separados, no se ven, solamente se concentran en su grupo, que eso para mí sería lo primordial, la primera etapa. Segunda etapa, la etapa de interacción y socialización, déjelos como entonces grupos visibles. Y entonces les dice, bueno, ahora en esta siguiente fase van a ir a revisar 2 wikis que les llamen la atención y van a hacerles comentarios a los compañeros. ¿Qué es esto? Que entonces ustedes van y entran acá y les hacen un comentario. ¿Ven? Yo puedo incluso agregar el comentario acá. Agregar comentario y dejarle un comentario. Y dejárselo ahí de una vez. Incluso, si lo quieren hacer todavía más bonito y que se compartan más, abrirles otro foro
un foro de discusión, de socialización sobre la experiencia de la wiki y dejarlo habilitado para todos en grupos visibles si ustedes quieren o sin grupos y que ya todos empiecen a interactuar. Bueno, yo soy de la wiki grupo 5 y me di un tour por la wiki 2 y me gustó mucho la información que colocaron porque hicieron videos, porque hicieron tal cosa, hicieron tal otra, me aportaron en esto y lo otro y tal. Ya les digo, es muy bonito para que puedan interactuar. Pero entonces estas pestañas de acá nada pasa, se vuelve a ocultar acá, queda como grupo separado y nada pasó. Esto siempre desde activar edición. Una vez que lo hayamos quitado, vean que ya no se ve. Y en el caso de los estudiantes, ellos nunca lo van a ver, solo el profesor editor es el que tiene chance para ello. Bueno, en el caso del taller, también tenemos el otro asunto de la coevaluación. Les voy a enseñar acá instrucciones de la tarea para la wiki, para que lo vean un momento. Yo a ellos aquí siempre les coloco las instrucciones de cómo se elabora el trabajo, de qué es lo que tienen que realizar, cómo lo van a elaborar, y les pongo también la rúbrica. Esta misma rúbrica es la que está aquí en el espacio de tarea. Pero aquí les pongo también esta pequeñita rúbrica que es de coevaluación. Entonces, ¿qué es lo que les pido yo? Cada estudiante escoge un compañero de su mismo grupo, evalúa su participación, se le envía al profesor por correo a la plataforma. Lo pueden hacer de varias formas. Ustedes pueden decirles a ellos que lo hagan por grupo. Entonces, que una vez finalizado el trabajo de la wiki se pongan de acuerdo y de una vez establezcan ellos a quién van a coevaluar y quién, y que el coordinador de la wiki mande ese documento con las 4 coevaluaciones al profesor. Y así saben que solo van a recibir un correo por grupo y no un montón de correos. Así ustedes lo filtran de una vez. La otra opción que pueden hacer es por medio de otra herramienta que se llama taller, que está, vamos a enseñárselas acá, que eso sí lo vi también en un curso de posgrado, que es añadir actividad o recurso. Aquí hay una que se llama taller, esta de acá. Entonces ustedes lo que hacen es abrir un espacio pequeño en donde le piden a cada estudiante que suba un extracto de la persona que está coevaluando y entonces aquí le dejan de una vez la parte de calificación acumulativa o le ponen una rúbrica. Vamos a ver acá, configuración de la evaluación. Automáticamente cuando esta esté habilitado, disponibilidad, envíos, no nada más acá. Entonces, solamente con rúbrica o calificación acumulativa y comentarios. Ustedes seleccionan la estrategia que van a buscar. ¿Qué es lo que sucede con esta actividad, con esta herramienta? Queda en el cuaderno de calificaciones la coevaluación del estudiante que calificó al compañero par y además queda el insumo de la tarea. Entonces, pueden también valorar el hecho de utilizar esta herramienta de taller solamente si quieren hacer grupos de 2, solo parejas, y en lugar de trabajar en una wiki, trabajan desde acá. Entonces ellos saben, vamos a hacer el ejercicio, digamos acá, a ver cómo se ve. Vamos a hacerlo con rúbrica. Aquí comentarios no, tampoco. Vamos a hacer lo que son grupos separados también. Voy de nuevo, yo prefiero que ellos guarden su restricción. Y vamos a darle, ven. Entonces desde acá, el estudiante puede hacer, a partir de los rubros que el profesor le coloque, una coevaluación al compañero. Y esa coevaluación queda guardada para el cuaderno de calificaciones. Ustedes ya verían la coevaluación que él mismo dejó, le tienen que poner un puntaje, eso sí, y ahí se sube el trabajo también. Y entonces ya los dos llegan y dicen, bueno, hicimos este trabajo en parejas y además aquí quedan las coevaluaciones y en el cuaderno de calificaciones quedan visibles. Que es una opción que ustedes podrían tomar también por si quieren trabajar en dúos en ese formato y no con la wiki. Ya eso es algo que, como les digo, nada más es de explorar. Aquí viene la fase de envío, la fase de evaluación, fase de calificación de las evaluaciones. Aquí es donde califica el compañero par y donde cerramos el taller y el profesor hace los comentarios finales acá. Básicamente eso sería el taller de hoy. Entonces, quisiera saber, por ejemplo, bueno, este espacio que está acá de chat es un chat de dudas. Como la asignatura era de educación comparada y se tenían que preparar porque tenían una prueba digital,
Entonces yo sí establecí con ellos un acuerdo de dejarles un chat para que pudiéramos conversar todos los miércoles de 7 a 9 y que me dijeran si tenían dudas, incluso cuando se nos juntó con la wiki, si tenían dudas también de la wiki, que pudiéramos hablar todos los miércoles. Y yo sacaba ese rato para estar con ellos y podernos conectar. Y se conectaban, no precisamente todos, porque no era un chat tampoco calificado, era algo, un espacio para ellos, para atender dudas de forma sincrónica. Entonces ahí se los dejé abierto y que ya ellos pudieran trabajar conmigo. Ese sería el taller de hoy. Quería enseñarles entonces cómo se trabaja con modo grupos, cómo se puede ver una wiki, si la quieren por grupos separados o por grupos visibles, el foro, cómo se hace también con grupos separados en la configuración, la parte de calificar la tarea, cómo se puede trabajar con modo grupo, que ya nada más es arreglar la configuración, el espacio para apelaciones, pero bueno, es nada más como un espacio de tarea que se abre y ahí los estudiantes pueden llegar y subir algún documento en donde nos digan qué dificultad tuvieron o qué no les pareció de la calificación. Y este aspecto de selección de grupos que, como les decía, si ustedes elaboran los grupos automáticamente desde acá, desde grupos, si ya ustedes los establecieron, agregaron los miembros y los dejaron listos, no hace falta que utilicen este recurso, el de selección de grupos. Este únicamente se usa cuando usted les va a dar el chance de que ellos seleccionen, de que ellos escojan. Entonces tienen esas posibilidades para poder trabajar. Yo sé que es una herramienta que con los cuatrimestres la vamos a ir trabajando diferente, porque con la wiki se pueden hacer muchas cosas. Ustedes pueden hacer un diario compartido, pueden trabajar un caso de estudio, pueden trabajar proyectos de investigación. Ellos, por ejemplo, en este estaban trabajando el análisis de un artículo porque tenían que trabajar los diferentes aspectos que conllevan a una metodología de educación comparada, porque el curso es de educación comparada. Entonces tenían que analizar en el artículo cuáles eran las unidades de análisis, cómo era la metodología, cómo era el enfoque, cómo era el análisis, en qué momento se generaba yuxtaposición, cómo se construía esa yuxtaposición, cuáles eran las métricas de comparación que usaban. Era de pura investigación. Pueden trabajar también una wiki de forma individual. Ustedes lo pueden hacer por estudiantes, si quieren hacerlo tipo diario, reflexivo, pedirles una bitácora. Pueden hacerlo como un blog o como un portafolio también, y lo hacen de forma individual o de forma colaborativa. Hay muchas posibilidades. El asunto es, ese es el cascarón y se llama wiki. Es un repositorio para poder trabajar de forma colaborativa muchas actividades. Ustedes son las que le colocan nombre y apellidos a la actividad que van a colocar acá. Entonces, nada más que sepan que si es una actividad, tiene que estar bien clara la instrucción. Aquí, por ejemplo, bien clara la instrucción con el propósito, bien clara con las indicaciones generales de lo que tienen que hacer, bien claro indicando si es grupal o si es individual y cuáles son los apartados que se tienen que entregar. Instrucciones más específicas. En el caso de mis estudiantes tenían que leerse este artículo para poder hacer el análisis documental que les pedí de la investigación. Bien claro el procedimiento de lo que tengan que entregar y por supuesto con la rúbrica adjunta para que ellos no se vayan a perder. Si esto ellos lo tienen, no tienen por qué perderse. Entonces, si hacemos una actividad que la queremos para diferentes propósitos, siempre ubiquemos para qué lo vamos a trabajar y si es en una wiki, con qué propósito. Si ustedes tienen el propósito claro, ya les digo, pueden hacer desde un diario hasta un blog, hasta un portafolio, hasta un trabajo colaborativo, hasta un proyecto de investigación compartido. De hecho, en otro curso en educación permanente, yo realicé el montaje del entorno con Cristian y tuvimos, por ejemplo, la posibilidad de que les dejamos trabajo de investigación fase 1 y propuesta de mejoras fase 2. Entonces el grupo que se estableció en la wiki 1 era el mismo que seguía en la wiki 2 y ya no se podía cambiar. Y ya dejamos de una vez el modo colaborativo, se hicieron evaluaciones también de forma grupal y ellos tenían que ampliar el documento y el trabajo que habían entregado en la wiki 1 con una propuesta de mejoras y de innovación en el trabajo final. Era un proyecto de investigación, que ese era el examen también final, porque esa asignatura no tiene examen escrito. Entonces sí es interesante verlos a ellos cómo se organizan, cómo interactúan, cómo se van acomodando y, como les digo siempre, el profesor presente. En esta parte, por ejemplo, del foro, si ellos tienen dudas, usted siempre tiene que estar acá presente.
contestarles de una vez, no los dejen solos, porque esto a ellos les genera mucha incertidumbre. En el caso, vean que aquí tienen una muy buena distribución, entonces estos espacios de foro son para justamente eso, para que ellos se hablen, colaboren, estén ahí presentes, hagan las dudas, se pongan de acuerdo, establezcan acuerdos y empiecen a trabajar. Y ya después usted va a ver los efectos y ya los productos generados de una vez en la wiki. Eso sería, compañeras, lo que les quería enseñar. Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, que me dejen saber para escucharlas. Helen tiene la mano levantada. Cuénteme, Helen. Sí, es que se me fue, espérense, para acordarme. Ya, el chat funciona. Vamos a ver, es que veo que les mencionabas a las chicas que atendías a los estudiantes una vez por semana en caso que tuvieran consulta de alguna actividad, ¿verdad? Y en general de la Funciona, asignatura, sí. ajá, pero vamos a ver, ¿funciona como una actividad sincrónica y la puedo dejar grabada o no? No, no, no. No permite, por ejemplo, el chat nada más es como un WhatsApp. No podés grabar, no podés, voy a tratar de enseñarles acá, a ver si todavía lo Pero tengo. queda la Espérate. evidencia ahí en el entorno de que uno hizo la atención ahí. Sí, sí, quedan ver las sesiones anteriores. ¿Estás viéndolo, Helen? Sí. Ok. Entonces por aquí, por ejemplo, se ven las sesiones que se trabajaron. Este estudiante me hizo esta consulta, yo le hice la realimentación en esa sesión. Si hubiesen otras sesiones más, entonces ahí hay más sesiones grabadas, pero no, perdón, sesiones guardadas. Grabadas no es la palabra, guardadas. Y se puede revisar. Pero, ¿y si otra estudiante quisiera revisar esa sesión de consulta, por decirlo así, o de dudas, puede o no puede? Puede hacerlo, sí, porque quedan habilitados. Ah, ok. Sí, sí, vea que yo aquí, por ejemplo, en ajustes, a menos que usted le ponga una restricción a la sesión de que vaya a cerrar, entonces en ese caso ellos no pudieran entrar. Pero si usted no le está poniendo ninguna restricción para ingresar, ni tampoco, ¿ves? Ellos pueden perfectamente revisar qué se habló. Eso es un espacio de consulta sincrónico, nada más. No se puede hacer fotos, no se puede ver la cara, es nada más de pregunta y respuesta. Escriban, como cuando uno está en la plataforma y tiene, o en la plataforma de alguna página X, si usted tiene alguna duda, que hay un asistente virtual que te está contactando, es exactamente así un chat, o en el banco. Escribo y me dan respuesta, nada más. Ya, comprendo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. No, con todo gusto. ¿Alguna otra compañera que tenga alguna duda? No, yo, está muy interesante todo lo que explicaste. El asunto es aquí como poderlo practicar, ¿verdad? Estar en... Sí, es Tenemos, que por eso le digo, doña Esperanza, como ustedes son 4 o 5 personas, está apenas para que puedan abrir en algún practicar, espacio que doña Helen les deje la sí. posibilidad de compartirse y ir viendo cómo se hacen las calificaciones, cómo se participa, valorar diferentes aristas, travesear bastante la wiki para que cuando el estudiante le diga, profe, no encuentro Sí. algo, usted se meta al historial y lo busque rápido. Sí, nosotros tenemos un espacio de simulación. Por eso se los digo, sí, Helen ya me había contado. Entonces, en ese espacio lo pueden trabajar de forma colaborativa entre ustedes. Correcto. Muy interesante, muchas cosas que desconocía. Bueno, qué dicha que le logré aportar un poquito más y aquí a la orden para cualquier consulta que tenga, ¿verdad? Muchísimas gracias. Es cuestión de practicar, como decís vos. Sí, señora. Sí, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Miriam o Susan, ¿alguna pregunta que tengan? No, muy bien, muchísimas gracias. De verdad que pues todo muy claro por el momento. Ahora es cuestión de poner en práctica, De ¿verdad? Que práctica, sí. ahí va uno de ahí viendo qué cositas van saliendo, ¿verdad? Como para preguntar, pero por el momento, así como lo explico, súper claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, si ya no hay alguna otra duda o consulta, lo único que sí voy a hacer, voy a quitar aquí Caro, compartir. Dime.
por ahí veo a Ingrid que nos está acompañando. Yo no sé Sí. si ella también tiene alguna pregunta, igual puede participar, ¿verdad? Ah, no, claro, sí, si tiene alguna duda. Es que vieras que Ingrid, como está comenzando con este proceso, ella sí me pidió permiso como para estar también presente. No hay problema. Entonces, Conmigo no, puede estar muchas presente gracias, en más bien. todas. Gracias, gracias. Muchas gracias Sí. a las dos. No, todo muy claro. Más bien, como siempre, más bien esperar como la grabación para seguirla. Paralelo al espacio de simulación y ahí saldrán como las dudas, ¿verdad? Pero no, Ok. todo muy claro. Muchas gracias. No, con todo gusto. Sí, muchas gracias, Caro. Me parece muy útil y como dice Esperanza, verdaderamente hay cosas que usamos, pero que no sabemos todas las facilidades que hay, ¿verdad? Y que le podemos sacar mayor provecho. Entonces es cuestión de ponernos a ensayar y ensayar y ensayar. Exacto. Si usted quiere ser buen cantante, ya sabe lo que tiene que hacer. Cante, cante, cante. Si quiere aprender a manejar esto bien, práctica, práctica, práctica. Es que no hay receta, Helen, es así. Así Hey, es. si quieres Sí. aprender a manejar bien, práctica, práctica, práctica. Es lo mismo. Entonces, chicas, más bien agradecerles muchísimo. Aquí les voy a dejar la rúbrica. Igual se las voy a juntar con la presentación, ya se las voy a subir también acá. Para que por favor me la puedan llenar. Y de nuevo, si tienen alguna sugerencia, algún otro taller que ustedes consideren que les haga falta para el otro año si Dios quiere, entonces nada más que me digan y ya lo vamos hablando. Listo, Carito, recordando, ¿verdad que usted tiene una maestría en currículum? Tengo una en currículum y tengo otra en investigación e innovación educativa. ¿Habría manera, no sé, de meter un taller de elaboración de rúbricas, pero para que lo puedas meter dentro de esto de la cátedra o de la escuela, como rúbricas que respondan al trabajo en plataforma, una cuestión así? Sí, usted nada más dígame ahí y entonces lo que hacemos es decirle a Gavita. Okay, Porque ya te digo, yo tengo que presentar ya mañana, si Dios quiere, como ¿cómo es que se llama? El informe. Ajá. Y yo me fijo las rúbricas y ya le digo, bueno, propuestas de talleres para los siguientes cuatrimestres, ¿qué nos están pidiendo? Porque esta parte de rúbricas, por ejemplo, ayer, que si quieren se los puedo pasar también para que se los compartas a los compañeros. Ayer justamente estábamos en un taller que Ingrid también nos acompañó, el de montaje de entornos, y ahí me tocó montar una rúbrica de cero. Porque ellos querían que les abriera una wiki de cero, querían que les abriera lo mismo, espacio para seleccionar grupos, el foro como grupos, configuración de grupos y de paso ligar la tarea con una rúbrica y además les hice una actividad y la ligamos desde herramienta externa, que es otra actividad, hablando la otra vez de las actividades lúdicas que vos querés saber un poquillo más de eso. Entonces, ayer lo grabé, lo tengo en YouTube ya, se los puedo pasar ahorita. Y que les quede ahí, es más, espérate, ya les pongo el enlace porque por aquí lo tengo. Y que ustedes ya lo vean, lo revisen y de nuevo, cualquier duda que tengan, entonces ustedes ya me avisan. Y si quieren que les replique el taller y que profundicemos un poco más en lo que sea, ustedes ya me avisarán. Ok. Ve, aquí les voy a dejar el enlace, aquí lo tengo. Les acabo de subir entonces la rúbrica de este taller, la presentación en PowerPoint que vimos y este enlace web que está acá es del taller de ayer, se llama Sugerencias para el montaje de entornos. Ok. Para que lo tengan ahí. Y ya con toda tranquilidad lo ven. Voy a descargar entonces este otro taller que dimos ahorita que pare grabación, lo subo y se los paso también a este chat. Listísimo, muchísimas gracias. No, con todo gusto. Entonces damos por finalizada la sesión y voy a parar grabación ya. Muchas gracias. Feliz Navidad. Gracias. Que pasen Muchísimas gracias, muy igualmente, bien, que se cuiden mucho y de verdad que en este momento tener salud es una bendición, así que cuidémonos bastante. Así es, Caro. Igual. Sí. Usted también y muchas Igual, gracias. Y el otro año empezamos fuerte. ¿Está bien? Exactamente. Muchísimas gracias a todas. Gracias, buenas noches. Chicas, las Hasta leo luego. en el otro Gracias. enlace de la reunión. Ok.